El gobernador de Florida aseguró que Trump está comprometido con Puerto Rico. El éxodo de puertorriqueños a Florida se cifra en 300. Personas, un numéro que Rick Scott espera que s'incremente, ya que le gusta que la gente venga a un estado que califica de seguro y donde el empleo y el turismo crecen. El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo este martes que el presidente Donald Trump está absolutamente comprometido en resolver la cosa en Puerto Rico y ratificó su propio compromiso de ayudar a la isla y a lo boricua ha llegado a este estado tras el huracán Maria, que sumó casi 300. Scott aseguró haber hablado con el presidente Trump sobre Puerto Rico en un almuerzo con él este día. Allí concluyeron que la isla todavía necesita ayuda y trataron el hecho de que Florida es el único estado con un acuerdo para recibir a lo damnificado por el huracán Maria. En una mesa redonda celebrada en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, el gobernador discutió con representantes comunitarios, empresarios y organizaciones civiles las actuaciones que la administración de Florida está realizando para los desplazados por el huracán, que tocó tierra el pasado 20 de septiembre y dejó al menos 54 muertos en la isla. Asimismo, Scott aseguró que quiere visitar otra vez la isla si con ello e uti al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosello, del que dijo que se está trabajando muy duro para que la economía funcione otra vez. De este modo, el gobernador floridano aseguró que continuarán ofreciendo servicios de asesoramiento en crisis, recurso educativo, servicio de colocación laboral, asistencia médica o ayuda para obtener licencia de vivienda y de conducir. Preguntado por una puertorriqueña sobre por qué Florida debe invertir su recurso en Puerto Rico, Scott aseguró que él no es parte del gobierno federal pero que puede hacer algo como representante de su estado, y que no es cuestión de política, sino de ayudar a los individuos. Por otro lado, el gobernador comparó la situación en Venezuela con la de Irán, instó a Maduro a dejar que su ciudad no tenga un gobierno que les représente y que vivan en libertad.